Hola a todos, buenas noches. Comenzamos nuestro trabajo en el día de hoy, eh, saludando a quienes vayan llegando. Demos un par de minuticos para quienes van acercándose a nuestra sintonía nocturna de lunes a viernes, aquí a través de la emisora del Colegio Técnico Tomás Rueda Vargas, de Sit to Speak, y retransmitiendo también a través de nuestro Face institucional. Entonces, permítanme un segundito. Ángela, buenas noches. Escribe mensajes ahí mientras hago una conexión acá. Bueno, listo. Tenemos ya el internet. Tenemos casi todo. Tenemos a la gente. Y tenemos que comenzar nuestro trabajo. Para quienes llegan a la sintonía y quienes se han ido incorporado en estas noches, buenas noches Álvaro, gracias por estar con nosotros. Pues este es un ejercicio que se ha hecho durante todo este tiempo de pandemia, de alejamiento físico, es una forma de acompañarnos y de acercarnos como se puede, ¿sí? Y hemos ido haciendo una comunidad muy importante en este proceso de crear un ambiente diferente. Y la lectura de diversos autores, de diversos estilos, pues nos ha ayudado a sobrellevar estos momentos. Bueno, tuvimos una caída de internet, pequeño susto, pero bueno, ya estamos listos. Entonces, música tradicional china de fondo tenemos hoy, y eso ya nos da una pista de quiénes vamos a tener aquí. Ya lo habíamos anunciado con suficiencia de quiénes están acá. Entonces, veamos. Quiero comenzar. Buenas noches, Alexandra. Qué bien, bienvenida. Como siempre. Quiero comenzar con un pequeño... Ítalo Calvino es un autor ya fallecido relativamente recientemente, de los más connotados en el siglo XX en el mundo italiano. Y él tiene un libro que a mí me gusta mucho, se llama Las ciudades invisibles. Y antes de entrar a trabajar con nuestro invitado esta noche, quiero leer lo siguiente, de Ítalo Calvino, Las ciudades y el nombre. Muy corto, nos dice: Irene es la ciudad que se ve al asomarse al borde de la meseta, a la hora en que las luces se encienden y en el aire límpido se distingue allá en el rondo la rosa del poblado, donde es más densa de ventanas, donde se pierden senderos apenas iluminados, donde amontona sombras de jardines y levanta torres con luces de señales, y si la noche es brumosa, un difuminado claror se hincha como una esponja lechosa al pie de las caletas. Los viajeros de la meseta, los pastores con sus rebaños trashumantes, los pajareros que vigilan sus redes, los ermitaños que recogen raíces, todos miran hacia abajo y hablan de Irene. El viento trae a veces una música de bombos y trompetas, el chisporroteo de los petardos entre las luces de una fiesta, a veces el desgranarse de la metralla, la explosión de un polvorín en el cielo amarillo de los fuegos encendidos por la guerra civil. Los que miran desde arriba hacen conjeturas acerca de lo que está sucediendo en la ciudad. Se preguntan si estaría bien o mal encontrarse en Irene esa noche. No es que tengan intención de ir, y de todos modos, los caminos que bajan al valle son malos, pero Irene imanta miradas y pensamientos del que está allá en lo alto. Al llegar a este punto, Kublai Khan espera que Marco hable de Irene, tal como se le ve desde adentro. Y Marco no se puede hacerlo. ¿Qué es la ciudad que los de la meseta llaman Irene? No ha conseguido saberlo. Por lo demás, poco importa. Si se la viera estando en medio, sería otra ciudad. Irene es un nombre de ciudad a lo lejos, y si uno se acerca, cambia.
La ciudad es una para el que pasa sin entrar y otra para el que está preso en ella y no sale. Una es la ciudad a la que se llega la primera vez, otra la que se deja para no volver. Cada una merece un nombre diferente. Quizás de Irene he hablado ya bajo otros nombres, quizás no he hablado sino de Irene. Bueno, buenas noches Franklin. Diana Lorena nos está viendo, un saludo también en nombre del cuerpo docente del Colegio Tomás Rueda Vargas y todos bienvenidos. Estábamos en una pequeño acápite de Ítalo Calvino, de su texto Las ciudades invisibles. Hoy le tocó a Irene. Y nuestro autor de esta noche es un premio Nobel. Yo sigo con mi idea de hablar de los premios Nobel. Y hoy este premio Nobel es chino. Es Mo Yan. ¿Sí? Mo Yan, su nombre real es Guan Moye, es un escritor que nació en Gaomi, en la provincia de Shandong, en febrero del 55. Y el seudónimo que utiliza Mo Yan significa no hables. Es interesante porque la infancia de él fue durante la Revolución Cultural China y pues allí los que no podían hablar era mejor mantener el silencio, la época de Mao Zedong. Después de ingresar al ejército, en el ejército tuvo la oportunidad de comenzar a escribir y aquí está su obra maestra. Y hoy quiero señalar que quien fue Premio Nobel de Literatura en el 2012, ¿sí? Cuando le otorgan el premio, él se echó un discurso, y es el que quiero leer hoy, porque no es un discurso clásico, no es un discurso político, es un discurso de literato, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero compartir con ustedes esta noche, de nuestro premio Nobel invitado, el chino Mo Yan. Música tradicional de fondo, Sebastián, Tata Rodríguez, gracias. Créanme que lo que intento hacer aquí es colocar mi enlace en el Face del Tomás Rueda y no he podido hacerlo, lastimosamente, no he podido hacerlo y pues algunos invitados nuestros están por Face institucional, pero en fin, ya, me tocó colocar la grabación después. Dice el premio Nobel: estimados miembros de la Academia, señoras y señores, gracias a la televisión y a internet puede que ustedes hayan conocido mi pueblo natal, el distrito Dongbei de Gaomi, que está muy lejos de aquí. A lo mejor puede que hayan visto también a mi padre, un señor de 90 años, o a mis hermanos, mi esposa, mi hija y mi nieta, una señorita de 17 meses. Sin embargo, en este momento tan glorioso solo echo de menos a una persona, y es a mi madre. A ella no podremos verla más. Cuando la noticia de que yo había conseguido el premio Nobel se extendió por China, mucha gente me felicitó, pero ella no lo podrá hacer nunca. Mi madre nació en el año 1922 y falleció en el 1994. Sus cenizas estaban enterradas en un huerto de melocotoneros al este de mi pueblo, pero el año pasado, debido a la construcción de una vía ferroviaria que iba a pasar por ese lugar, no tuvimos más remedio que trasladar su tumba hacia otro lugar más alejado del pueblo. Cuando la desenterramos, me di cuenta de que la caja de cenizas se había descompuesto y que éstas se habían convertido en parte de la tierra. Solo pudimos sacar un poco de barro como recuerdo para ponerlo en la nueva tumba. A partir de aquel momento, sentí que mi madre era parte de la tierra. Y cuando me pongo de pie sobre ella para contar cuentos, sé que mi madre está escuchándome. Soy el último hijo que tuvo mi madre. Uno de los primeros recuerdos que tengo es el de aquella vez que llevé la única botella térmica que teníamos para coger agua caliente en el comedor público. Como estaba hambriento y sin fuerza, no pude soportar el peso de la botella y la rompí. Como tenía mucho miedo, me escondí en una pila de paja sin atreverme a salir el resto del día. Al anochecer, oí a mi madre llamándome por mi apodo familiar. Salí de allí esperando que me regañara o me pegara. Sin embargo, mi madre no lo hizo. Y por el contrario, acarició mi cabeza
y dejó escapar un largo suspiro. El recuerdo más amargo que tengo es el día en que fui a acompañar a mi madre a recoger unas espigas de trigo caídas en el campo que pertenecía a la comunidad. Cuando vino el guardia del campo, todos los demás escaparon corriendo a toda velocidad, pero mi madre apenas podía correr con sus 2 pies vendados. Fue capturada por aquel guardia que era muy alto y fuerte y le dio a mi madre una bofetada en la cara. Ella no pudo aguantar el golpe y cayó al suelo. El guardia nos quitó las espigas recogidas y se marchó silbando sin preocuparse de nosotros. Mi madre sangraba por la boca mientras seguía sentada en el suelo y en su cara apareció una desesperación que jamás olvidaría en toda mi vida. Muchos años después, cuando el joven guardia del campo se había convertido en un anciano y las canas habían sustituido completamente su cabello negro, me encontré con él en el mercado. Quise lanzarme hacia él para pegarle como venganza, pero mi madre me lo impidió y cogiendo mi mano me dijo con calma: «Hijo, aquel señor que me pegó y este señor mayor no son el mismo». Un recuerdo imborrable que tengo es el de un mediodía en la fiesta del medio otoño. Habíamos superado muchas dificultades para poder cocer unos raviolis. A cada uno le tocó un cuenco pequeño. Cuando estábamos a punto de empezar, un viejo mendigo se acercó a nuestra casa. Cogió un bol con varias tiras de boniato seco para dárselo, pero sin embargo se volvió enfadado y dijo: «Soy un señor mayor. ¿Vosotros os coméis los raviolis? Y a mí en cambio me dejáis un poco de batata seca. ¿Qué corazón tan frío tenéis?». Sus palabras me irritaron y me defendí. Tan solo podemos comer raviolis unas pocas veces al año. A cada uno nos tocan unos pocos, apenas pueden llenar la mitad de mi estómago. La batata seca es lo único que nos queda, y si no la quieres, vete ya. Mi madre me criticó. Luego levantó su medio bol de raviolis y se los dio todos al señor. El señor que más arrepentimiento me ha causado es el del día que acompañé a mi madre a vender coles chinas. Por accidente cobré 10 céntimos de más a un señor mayor. Sumé todo el dinero y fui a la escuela. Cuando la clase terminó y volví a casa, vi a mi madre, una mujer que casi no lloraba, llorando con mucha tristeza. Las lágrimas le habían empapado la cara. Mi madre no me regañó, sino que dejó escapar suavemente unas palabras: «Hijo, qué vergüenza me has ocasionado». Durante mi infancia, mi madre se contagió de una enfermedad pulmonar. El hambre, la enfermedad y el cansancio arrastraron a toda la familia hacia el fondo de un abismo oscuro de desesperación. Cada día tenía más claro un terrible presentimiento. Me parecía que mi madre podría suicidarse en cualquier momento. Siempre que volvía a casa del trabajo, al entrar por la puerta, gritaba el nombre de mi madre en voz alta. Si me respondía, podía acabar tranquilamente ese día. En caso contrario, me ponía muy nervioso. Buscaba por todas partes a mi madre. Incluso iba a la habitación lateral y al molino para buscar algún rastro de ella. Una vez que después de recorrer todos los lugares posibles no pude encontrar a mi madre, así que me quedé sentado en el patio y me eché a llorar con todas mis fuerzas. Justo en ese momento vi a lo lejos a mi madre que volvía con un haz de leña. Me expresó el disgusto que le causaba mi llanto y aún así no le pude explicar lo preocupado que estaba por ella. Mi madre percibió el secreto de mi corazón y dijo: «Hijo, no te preocupes, aunque se me haya despojado de cualquier alegría en la vida, si no ha llegado el momento, no iré al otro mundo». Aquí me acuerdo de mi padre, que siempre ha dicho que nadie se muere la víspera. Creo que es más o menos la traducción a bogotano de esto. Soy genéticamente feo desde que nací. Muchas personas de mi pueblo me gastaban bromas en mi cara. Unos malvados compañeros de clase incluso me pegaron por esa razón. Un día cuando volví a casa, me eché a llorar con mucha tristeza y madre dijo: «Hijo, no eres feo. Eres un chico normalito. ¿Cómo puedes decir que eres feo? Además, si sigues siendo un joven de buen corazón y sigues haciendo cosas buenas, aunque fueras feo de verdad, te convertirías en un chico guapo». Cuando me mudé a la ciudad, unas personas que habían recibido una buena educación hacían chistes tontos sobre mi cara, a veces a mis espaldas o incluso delante de mí. En aquellos momentos las palabras de mi madre regresaban a mi cabeza.
me tranquilizaban y me daba cuenta de que era yo el que tenía que pedirles perdón. Mi madre era analfabeta, por eso respetaba extraordinariamente a las personas con educación. La vida estaba llena de dificultades, no se podían garantizar las 3 comidas regulares del día, pero siempre que le pedía que me comprara algún libro o algo de papelería, me lo compraba. Mi madre era una persona trabajadora, odiaba a los jóvenes perezosos, pero siempre que dedicaba mucho tiempo a leer libros y me olvidaba de trabajar, mi madre me lo perdonaba. Una vez vino un cuentacuentos a nuestro mercado. Yo me escaqué de los trabajos que me había asignado mi madre y fui allí en secreto a escuchar los cuentos. Mi madre me criticó por ello. Por la noche, cuando mi madre se disponía a confeccionar las chaquetas de invierno bajo la débil luz de las lámparas de aceite, no pude controlarme y recité los cuentos que había aprendido durante el día. Al principio, ella no tenía ganas de escuchar ni una palabra, porque le parecía que ser cuentacuentos no era una profesión normal y que los cuentacuentos eran personas charlatanas y unos farsantes. Además, los cuentos que contaban no versaban sobre cosas buenas. No obstante, poco a poco le fueron atrayendo los cuentos que le recitaba. Más adelante, cada vez que se celebraba la feria, mi madre no me asignaba ninguna tarea. Me había dado un permiso implícito para ir a escuchar los cuentos. Para recompensar su gratitud y también para presumir de mi buena memoria, le recitaba con todo detalle todos los cuentos que había escuchado durante el día. Al poco tiempo, no me satisfacía recitarle los cuentos de los cuentacuentos tal cual, así que me inventaba detalles durante mi relato. Con el propósito de que le gustaran a mi madre, creaba unos nuevos párrafos e incluso modificaba el final del cuento. La audiencia no se limitó solo a mi madre, sino que mi hermana, mis tías y mi abuela también formaron parte. Hubo veces en que después de escuchar el cuento, mi madre expresaba sus preocupaciones. Parecía que se estaba dirigiendo a mí, pero también podría ser que estuviera hablando consigo misma. Hijo mío, ¿qué vas a hacer en el futuro? ¿Quieres ganarte la vida contando cuentos? Entendí la preocupación que tenía mi madre, porque en mi pueblo un chico hablador no estaba bien visto. A veces podía traer problemas, para sí mismo e incluso para mi familia. En uno de mis relatos, intitulado El Toro, el chico que es rechazado por su pueblo por hablar demasiado es parte de la historia de mi pubertad. Madre me recordaba frecuentemente que hablara un poco menos porque esperaba que pudiera ser un chico tranquilo, generoso y callado. Sin embargo, yo había demostrado tener una enorme competencia lingüística y una gran disposición para hablar, lo que resultaba ser tremendamente peligroso. Pero mi capacidad para recitar los cuentos le producía mucha alegría a mi madre. Qué gran dilema tenía ella. Como dice un refrán chino, es fácil cambiar de dinastía, es difícil modificar la personalidad. Y aunque mis padres me habían educado con mucho cuidado, no consiguieron cambiar el hecho de que a mí me gustara hablar. Esto le había dado un sentido irónico a mi nombre, Mo Yan, que significa no hables. No pude terminar el colegio y tuve que abandonarlo porque cuando era niño, mi estado de salud era muy delicado. No podía hacer muchos esfuerzos, sino tan solo apacentar el rebaño que teníamos en un prado abandonado. Cuando guiaba a los bóvidos hacia el prado y pasábamos por la puerta de mi escuela, veía a mis compañeros de clase jugando y estudiando y me sentía muy solo y desdichado. A partir de aquel momento, tuve conciencia del dolor que se le puede ocasionar a una persona, incluso a un niño, cuando se le aparta de la comunidad en la que vive. Por cierto, en estos tiempos de pandemia, que estamos separados y esto ha impactado mucho a la gente. Esto es un paréntesis. En el prado solté el ganado y lo dejé pasear por su cuenta. Bajo el cielo de un color azul tan intenso que parecía un océano inacabable, en ese prado verde tan vasto que no se veían sus límites en ninguna dirección, no había nadie excepto yo y no se podía oír a nadie excepto el piar de los pájaros. Me sentía muy aislado, muy solo, como si mi espíritu se hubiese escapado y solo me quedara un cuerpo vacío. A veces me tumbaba en el prado viendo las nubes que flotaban vagamente y muchas imágenes irreales y sin sentido venían a mi cabeza. En mi pueblo se difundían unos cuentos sobre los zorros milenarios que podían convertirse en mujeres hermosas.
Por eso imaginaba que a lo mejor una de esas hermosas mujeres en la que se había convertido un zorro vendría y me acompañaría mientras cuidaba el ganado, pero ella nunca apareció. Sin embargo, hubo una vez que vi un zorro de un llamativo color rojo saltando del arbusto que tenía frente a mí. Me caí al suelo, a causa del susto. Enseguida desapareció, pero yo me quedé allí sentado y temblando durante bastante tiempo. A veces me sentaba en cuclillas al lado de un toro para observar sus ojos de color azul celeste y mi reflejo en su ojo. A veces imitaba el piar de los pájaros e intentaba comunicarme con ellos. A veces le confiaba los secretos de mi corazón a un árbol. Sin embargo, los pájaros no me hicieron caso, ni los árboles. Muchos años después, cuando me hice escritor, incluí en mis novelas todas las fantasías que tenía durante mi pubertad. Mucha gente elogió mi capacidad de imaginación. Unos aficionados a la literatura me preguntaron el secreto para tener tanta imaginación. Entonces solo pude contestarles con una amarga sonrisa. Como lo que dice nuestro sabio antepasado Lao Tzu, en la felicidad es donde se esconde la desgracia, en la desgracia es donde habita la felicidad. Durante mi adolescencia padecí bastantes sufrimientos, como tener que abandonar el colegio, la hambruna, la soledad y la falta de libros. Sin embargo, hice lo que hizo Confucius, un gran escritor de la generación anterior a mí. Leer lo antes posible sobre la sociedad y la vida que conjuntamente forman un gran libro invisible. Lo que les comentaba al principio de ir al mercado a escuchar cuentos es la primera página del libro de mi vida. Después de abandonar el colegio, me exilié entre los adultos y empecé un largo periodo de leer con las orejas. Hace 200 años, en mi provincia natal, vivía un cuentacuentos que era un genio, el señor Song Pu. Muchos de mi pueblo, incluido yo mismo, somos sus herederos. En el campo de la comunidad, en la granja de la brigada de producción, en la cama de mis abuelos, en el tembloroso carro tirado por el buey, había escuchado muchos cuentos sobre fantasmas y duendes, muchas leyendas históricas, anécdotas interesantes que estaban estrechamente vinculadas con la naturaleza local y la historia familiar y me habían producido una clara sensación de realidad. Nunca pude imaginar que algún día en el futuro estas cosas me servirían como material para mis obras. En aquella época solo era un chico a quien le fascinaban los cuentos y las palabras que se usaban para contarlos. En aquella época era definitivamente un chico teísta. Creía que todas las cosas tenían su espíritu. Cuando me encontraba con un árbol alto y grande, tenía ganas de expresarles mis respetos. Cuando veía un pájaro, me preocupaba por cuándo se convertiría en un ser humano. Cuando veía un desconocido, dudaba si sería un espíritu de animal metido en un cuerpo humano. Cada noche, cuando volvía a casa desde la oficina de la brigada de producción, me sobrevenía un miedo enorme. Para expulsar ese miedo cantaba en voz alta mientras llegaba a casa. En aquella época estaba entrando en la adolescencia, mi voz estaba cambiando, y las horrorosas canciones interpretadas por mi voz ronca eran una tortura para mis vecinos del pueblo. Durante los 21 años que viví en mi pueblo natal, el viaje más largo que realicé fue una excursión en tren a Qinglao. En aquel viaje casi me pierdo entre los grandes trozos de madera de una serrería. Cuando mi madre me preguntó sobre el paisaje de Qinglao, le contesté que por desgracia allí no había nada excepto grandes trozos de madera. Pero gracias a este viaje a Qinglao, tuve muy claro que debía salir de mi pueblo natal y ver el mundo de fuera. En febrero de 1976 cumplí todos los requisitos de reclutamiento militar. Me llevé los 4 volúmenes de la breve historia de China que mi madre me había comprado con el dinero de unas joyas suyas que vendió. Salí del distrito Dongbei de Gaomi, un lugar plagado de todos mis sentimientos, tanto positivos como negativos, y empecé una importante época de mi vida. Tengo que confesar que si no hubiera sido por los grandes progresos y el desarrollo de la sociedad china durante estos 30 años, por la apertura y la reforma, no existiría un escritor como yo. Debido al aburrimiento de la vida militar, entré en una nueva oleada literaria y en la apertura de pensamiento de los años 80 del siglo pasado. Pero entonces no era más que un chico a quien le gustaba escuchar cuentos y recitar lo que había escuchado, así que decidí empezar a contar cuentos con el bolígrafo. Sin embargo, al principio este camino fue muy difícil porque no me daba cuenta
de que mi experiencia de vivir en el campo durante más de 20 años era una riqueza. Pensaba que la literatura era anotar las cosas buenas y recordar a personas notables. Creía que era simplemente describir a los héroes y modelos sociales, así que aunque publiqué algunas obras, no tenían mucha calidad. En el otoño de 1984, aprobé el examen de ingreso y me incorporé a la Facultad de Literatura de la Academia de Artes del Ejército Popular de Liberación, que es el ejército oficial de China. Gracias a las indicaciones y a la ayuda de mi apreciado profesor, el famoso escritor Wang Chong-su, conseguí elaborar algunos relatos y novelas cortas, tales como El agua otoñal, Río Seco, El rábano rojo invisible, Sorgo rojo, etc. En El agua otoñal apareció por primera vez el nombre de mi pueblo natal, el distrito Dongbei de Gaomi, y a partir de ese momento me sentí un campesino vagabundo que por fin ha encontrado el campo que buscaba, un escritor perdido que ha encontrado su propia fuente de inspiración. Tengo que confesar que en el proceso de creación del distrito Dongbei de Gaomi en mis obras, William Faulkner, el escritor estadounidense, y García Márquez, el escritor colombiano, me han inspirado mucho. Entonces no había leído sus obras minuciosamente, pero su espíritu creador y su generosidad me animaron mucho. Me hicieron entender que cada escritor debía tener una especialidad. Una persona tiene que ser modesta en su día a día, sin embargo, debe ser altiva y decidida en su producción literaria. Durante 2 años seguí los pasos de estos 2 maestros, pero luego me di cuenta de que tenía que alejarme de ellos. Esto lo expresé en un artículo, donde dije, abro comillas, estos 2 maestros son como 2 hornos al rojo vivo y yo como un trozo de hielo, por lo que si me acercase mucho a ellos me evaporaría, cierro comillas. A mi juicio, la influencia que se recibe de otro escritor se debe a la semejanza espiritual que escondemos en el fondo del corazón con lo que se dice en China. 2 espíritus similares se entienden enseguida. Por tanto, aunque no les hubiera leído muy atentamente, con solo unas páginas podía entender lo que habían hecho, podía entender cómo lo habían hecho y a continuación me quedaba claro lo que debía hacer y la forma de hacerlo. Lo que hice fue muy sencillo, contar mis cuentos a mi manera. Mi manera es la misma de los cuentacuentos del mercado de mi pueblo, a quienes conocía muy bien. Es también la manera de mis abuelos y los ancianos de mi pueblo natal. Sinceramente, cuando cuento mis cuentos, no puedo imaginar quiénes serán mis lectores. A lo mejor es alguien como mi madre o alguien como yo. Mis cuentos son mis experiencias del pasado, como por ejemplo lo es en Río Seco, aquel chico al que le pegan de manera horrible. En El rábano invisible lo es aquel chico que no habla nada desde el principio hasta el final de la obra. Igual que a él, mi padre una vez me pegó terriblemente debido a un error que cometí. Y yo también tuve que encargarme de un fuelle durante la construcción de un puente. Por supuesto, cuanto más singulares sean las experiencias personales, más se incluirán en las novelas. Pero las novelas deben ser imaginarias y fabulosas. No pueden incluir experiencias sin más. Muchos amigos míos me han dicho que El rábano rojo invisible es mi mejor novela. Respecto a esta opinión, no la contradigo, tampoco la admito, pero de todas formas, esta obra es la más emblemática de mis obras y destaca por su profundo significado. Ese chico de piel oscura que tiene una capacidad incomparable para aguantar toda clase de sufrimientos y otra capacidad sobresaliente para percibir los pequeños cambios de la vida es el espíritu de esta novela. Aunque he creado muchos personajes después de este, ninguno puede compararse con él porque prácticamente es el entero reflejo de mi espíritu. O mejor dicho, entre todos los personajes creados por el mismo escritor, siempre habrá uno superior a los demás. Este chico callado es de ese tipo, que no habla nada, pero que es capaz de dirigir al resto de personajes y observar las maravillosas actuaciones de los demás en un escenario como el distrito Dongbei de Gaomi. Las experiencias personales son limitadas. Cuando se acabaron esos cuentos, no me quedó más remedio que contarlos de otras personas. Los cuentos de mis parientes y vecinos, los cuentos de los antepasados que me contaron los ancianos de mi pueblo, llegaron a mi cabeza como si fueran soldados que se reúnen al oír una orden. Se metieron dentro de mí con la esperanza de ser escritos por mi mano. Mis abuelos paternos, mis padres, mis hermanos mayores, mis tíos, mi esposa y mi hija han aparecido como personajes en mis novelas. Por supuesto,
Les hizo unos cambios literarios para que tuvieran más significado y se convirtieran en verdaderas figuras poéticas. En mi última novela, Rana, aparece la figura de mi tía. Como consecuencia del premio Nobel, muchos periodistas han ido a su casa para entrevistarla. Al principio tuvo mucha paciencia para contestar las preguntas, pero después no pudo aguantar más las molestias y se escondió en casa de su hijo, que está en la capital de nuestro distrito. Mi tía fue mi verdadero modelo cuando elaboraba esa novela. Sin embargo, este personaje literario difiere mucho de mi tía. El carácter del personaje es muy fuerte, como si fuera un miembro de la mafia, y mi tía en cambio es muy simpática y alegre, una perfecta esposa y una madre encantadora. Mi verdadera tía ha tenido una vida muy feliz hasta ahora, pero mi tía literaria, cuando envejeció, padecía insomnio, consecuencia de una profunda herida psíquica, y vestía una toga negra todos los días como si fuera un fantasma que estuviera vagando en la noche. Tengo que agradecerle a mi verdadera tía su tolerancia, porque no se enfadó después de saber que la había descrito de aquella forma. También aprecio mucho su inteligencia porque ha sabido entender la compleja relación que existe entre los personajes literarios y las personas reales. Cuando falleció mi madre, me ahogó el dolor y decidí escribir un libro sobre su vida. Me refiero a Grandes pechos, amplias caderas. Como la conocía de toda la vida y estaba lleno de sentimientos hacia ella, terminé el primer borrador de esta novela de 500.000 palabras en tan solo 83 días. En Grandes pechos, amplias caderas, me he atrevido a usar los detalles que conocía sobre su vida. No obstante, respecto a su experiencia amorosa, he inventado una parte y también he acumulado las experiencias de las madres de su edad del distrito Dongbei de Gaomi. En la dedicatoria de este libro puse lo siguiente, comillas, al alma de mi madre. Sin embargo, esta obra en realidad está dedicada a todas las madres de este mundo. Esta es una de mis ambiciones, como la de querer abstraerme de China y de este mundo y minimizarlos en el distrito Dongbei de Gaomi. Los escritores tienen diferentes maneras de inspirarse y mis libros también surgen de diferentes fuentes de inspiración. Algunos de mis libros se inspiraron en mis sueños, tal como ocurre en El rábano rojo invisible. Otros se inspiraron en la realidad, como por ejemplo sucede en las baladas del ajo. Sea cual sea el origen de la inspiración, las experiencias personales son imprescindibles y consisten en una parte muy importante, capaz de dotar a la obra de su singularidad literaria. Las obras pueden tener diferentes personajes bien perfilados con sus propias características, mostrarnos sus brillantes palabras y contar con una estructura sobresaliente. Quisiera hablar un poco más de las baladas del ajo. En esta novela he diseñado un personaje muy importante, es un cuentacuentos. Pero he usado el nombre verdadero de un amigo mío que en la realidad es un cuentacuentos también, así que tengo que pedirle perdón. Por supuesto, lo que hace en la novela es inventado. Me ha pasado muchas veces este fenómeno en mis obras. Cuando comenzaba a escribir una novela, quería usar nombres reales para transmitir una sensación de realidad. Y sin embargo, cuando acababa la novela, ya me resultaba imposible cambiar esos nombres. Muchas veces las personas reales cuyos nombres se habían utilizado en mis obras buscaron a mi padre para quejarse. Mi padre no solo les pidió perdón a ellos, sino que también les tranquilizó y les explicó diciendo: la primera frase que aparece en rojo sobre su padre es, comillas, mi padre es hijo de un malvado bandido. Si yo no le hiciese caso, ¿por qué os tenéis que molestar a vosotros? Cuando escribí las novelas del tipo de las baladas del ajo, es decir, las novelas realistas, el mayor problema que se me presentó no era que tuviera miedo de enfrentarme a las oscuridades sociales y criticarlas, sino cómo controlar la pasión ardiente y la furia para no desviarme hacia la política ni alejarme de la literatura. No quiero escribir una crónica de los acontecimientos sociales. Un novelista es parte de la sociedad, por lo que es natural que tenga sus propias opiniones e ideas. Sin embargo, cuando escribe debe ser justo, debe respetar a todos los personajes, igual que respeta a las personas reales. Siempre y cuando se cumpla este requisito, la literatura puede nacer de la realidad e incluso superarla. Puede preocuparse por la política, pero estar por encima de ella. Los largos y difíciles periodos de tiempo que he vivido me han dado una profunda comprensión de la humanidad. Sé qué es la verdadera valentía y qué es la auténtica misericordia. Entiendo que en el corazón del ser humano existe un espacio que no se puede definir por bondad ni por maldad. Es un espacio grisáceo que le da a un escritor la gran posibilidad de elaborar una obra majestuosa.
Siempre y cuando haya elegido correctamente y descrito vívidamente este espacio grisáceo e incierto, su obra podrá tener calidad, superar el límite de la política y ser verdadera literatura. El hecho de hablar sobre mis obras sin parar me incomoda mucho, pero mi vida y mis novelas son las dos caras de una misma moneda. Y si no hablara de mis obras, no sabría qué otra cosa más les podría hablar aquí. Así que permítanme seguir. Respecto a mis primeros libros, dado que eran un cuentacuentos moderno, decidí camuflarme en ellas. Pero a partir del Suplicio del Sándalo, decidí cambiar mi estilo. Si describimos mi estilo anterior como el de un cuentacuentos que no piensa en los lectores, a partir de este libro me imaginé que estaba en una plaza contando cuentos ante un público con palabras impresionantes. Esto es clásico en la elaboración de las novelas y también clásico de las novelas chinas. Aprendí los estilos de las novelas modernas de Occidente. También usé diferentes estilos narrativos, pero al final recurrí a la tradición. Por supuesto, la vuelta a la tradición no es solo eso. El Suplicio del Sándalo y las siguientes novelas son una combinación de las tradiciones chinas y las técnicas narrativas occidentales. Las novelas innovadoras son productos de este tipo. No solo combiné la tradición y la técnica, sino también la narración y otras artes folclóricas. Por ejemplo, El Suplicio del Sándalo fue un intento de combinar la novela con la ópera local. Igual que sucede en mis primeras novelas, también se han nutrido de las bellas artes, la música, incluso de la acrobacia. Por último, permítanme presentarles esta obra mía. La vida y la muerte me están desgastando. El título de este libro está inspirado en unos versos budistas. Según me han dicho, la traducción de este título ha causado problemas, no muy grandes pero sí considerables, a los traductores de diferentes países. No soy un especialista en budismo y mi entendimiento sobre los versos budistas es superficial, pero la razón por la que elegí este título para mi novela fue por la admiración que siento hacia los pensamientos budistas. Uno de los puntos básicos de este pensamiento es la verdadera comprensión del universo. Desde el punto de vista de los budistas, muchos de los conflictos humanos son insignificantes. A los budistas, el mundo actual les parece muy sombrío. Por supuesto, no quería escribir este libro como si fuese un sermón. Lo que escribí hablaba sobre el destino y las emociones del ser humano, así como de los límites que tiene la tolerancia, los esfuerzos y sacrificios que se requieren para lograr el objetivo personal y alcanzar la felicidad. El personaje de cara azulada que luchaba contra la corriente histórica era el verdadero protagonista en mi corazón. La persona real a la que corresponde este personaje fue un campesino que vivía en un pueblo vecino al nuestro. En mi pubertad le veía pasando con frecuencia por la puerta de mi casa y empujando un carro de madera que emitía un leve y extraño sonido. Un burro cojo tiraba de aquel carro y la persona que guiaba al animal era su esposa, que tenía los pies vendados. Ese grupo de trabajo tan extraordinario en la sociedad de aquella época resultaba muy extraño y muy inapropiado. A los ojos de unos niños como nosotros, eran unos seres ridículos que iban contra el progreso histórico. Incluso les arrojamos piedras para expresar nuestro desacuerdo con ellos. Muchos años después, cuando empecé a escribir cuentos sobre ellos, este personaje de cara azulada, esta imagen apareció en mi mente. Sabía que tarde o temprano escribiría un libro sobre él, que compartiría sus cuentos con todo el mundo, y sin embargo no fue sino hasta el 2005 cuando estaba visitando un templo budista y admirando los murales que representaban la leyenda de las 6 etapas de la gran rueda del karma, que llegué a entender cuál era la manera más adecuada de contar sus cuentos. Haber conseguido el Premio Nobel de Literatura ha supuesto muchas paradojas. Al principio pensaba que yo era el protagonista de esas contradicciones. Sin embargo, poco a poco me he dado cuenta de que era otra persona diferente que no tenía ninguna relación conmigo. Me convertí en espectador de un drama mientras veía al resto actuando en el mismo escenario. Había visto que al protagonista, ganador de un premio, le ofrecían flores, pero además también le tiraban piedras y agua sucia. Temía que no pudiera aguantarlo. No obstante, huyó de las flores y las piedras, se limpió las manchas de agua sucia y salió tranquilamente a dar un discurso al público. Dado que soy escritor, la mejor manera de comunicar al público es escribir. Todo lo que tengo que decir está en mis obras. Las palabras que salen de la boca se las lleva el viento y sin embargo, las que están escritas quedarán para la historia. Espero que ustedes puedan leer pacientemente mis obras, aunque por supuesto no tengo ningún derecho a obligarles a leerlas. Y si ya las han leído, no puedo obligarles a cambiar la opinión que tengan de ellas,
porque en este mundo no existe un escritor que pueda satisfacer a todos los lectores, sobre todo en una época como la que estamos viviendo ahora. No quería comentar nada más, pero teniendo en cuenta el momento y el lugar, siento que debo hacerlo, así que les hablaré de la única manera que sé. Soy un cuentacuentos y sigo queriendo contarles cuentos. En los años 60 del siglo pasado, cuando estaba en el tercer curso del colegio, la escuela organizó una visita a una exposición sobre el sufrimiento. Teníamos que llorar según las órdenes de nuestro profesor. Para mostrar al profesor lo obediente que era, no quise secarme las lágrimas de la cara. Al mismo tiempo vi a unos compañeros de clase mojarse a escondidas los dedos en la boca y pintarse 2 líneas de lágrimas en la cara. Por último, entre todos los que estaban llorando, ya fuera de verdad o de hipócrita, descubrí que había un compañero que no tenía ni una lágrima en su cara y que ni siquiera se tapaba el rostro con las manos para disimular tristeza, sino que tenía los ojos bien abiertos y un gesto de sorpresa, como si no entendiera. Más tarde denuncié este suceso al profesor y por esta razón nuestro colegio decidió ponerle oficialmente un punto negativo y una advertencia. Muchos años después, cuando le confesé a mi profesor la pesadumbre que me causaba este acontecimiento, me consoló diciendo que más de una docena de alumnos fueron a quejarse también. Este compañero falleció hace unos 10 años, pero cada vez que recuerdo esa anécdota me siento muy apenado. Aprendí una gran lección con este asunto. Aunque todo el mundo llore, debemos permitir que haya personas que no quieran llorar. Y como hay otras que fingen sus lágrimas, entonces debemos sentir una especial simpatía hacia los que no lloran. Tengo otro cuento para ustedes. Hace más de 30 años trabajaba en el ejército y una noche, cuando estaba leyendo un libro en la oficina, entró un viejo oficial, echó un vistazo al asiento enfrente de mí y susurró para sí mismo: «Bien, aquí no hay nadie». Me levanté inmediatamente y me atreví a gritarle: «¿No has visto que estoy aquí?». Aquel viejo oficial se enfureció y su cara se puso roja, yéndose avergonzado. Me sentí muy satisfecho durante mucho tiempo. Me consideraba una persona valiente y sin embargo, después de muchos años, sentí un profundo arrepentimiento. Permítame contarles el último cuento que me contó mi abuelo hace muchos años. Hubo 8 albañiles que salieron de su pueblo natal para buscar trabajo. Para resguardarse de la tormenta que estaba a punto de caer, todos entraron en un templo en ruinas. Los truenos se sucedían, los relámpagos iluminaban el oscuro cielo, unos extraños sonidos penetraban por la puerta del templo y parecían los rugidos de un dragón. Todos estaban muertos de miedo y sus rostros se habían vuelto pálidos. Uno de ellos comentó: «Es señal de castigo celestial. Entre nosotros debe haber alguien que ha hecho algo malvado. ¿Quién es ese maldito? Sal ahora mismo. Sal para recibir tu condena celestial y para no extender la mala suerte entre nosotros». Obviamente nadie quería salir fuera. Otro propuso: «Como nadie de nosotros quiere salir, arrojaremos nuestros sombreros de paja fuera, y el que no vuelva significará que su dueño es la persona de la que estamos hablando. Entonces le pediremos que se vaya». Todos asintieron y lanzaron sus sombreros afuera. Solo un sombrero quedó en el exterior y los demás volvieron dentro. Los 7 albañiles querían echar del templo a la persona cuyo sombrero había quedado fuera. El chico se negó a aceptar esa decisión. En ese momento, los 7 jóvenes le cogieron y le expulsaron a la fuerza. Supongo que a estas alturas ya habrán adivinado el final del cuento. En el mismo instante en que le expulsaron, el templo se hundió y los 7 chicos murieron. Soy un cuentacuentos. Me han dado el premio Nobel por mis cuentos. Después de haber sido premiado han ocurrido muchas anécdotas maravillosas que serán parte de mis próximos cuentos y que me hacen creer en la existencia de la justicia y la verdad. En el futuro seguiré contando cuentos. Muchas gracias por su atención. Bueno, este es el discurso de un premio Nobel. Es todo un cuento y nos deja muchas lecciones. Hacemos las cosas no siempre para agradar a los demás, pero sí para ser honestos con nosotros mismos. Por eso muchos de los que ven en directo o después la reproducción de esto, sobre todo los adultos, debemos pensar por qué somos lo que somos y en qué momento decidimos serlo. Bueno, mañana viernes no estará con nosotros el profesor Abel, estará la profesora Zulay, creo yo, pero aún así todos nosotros somos importantes porque ustedes nos dan la importancia al ver lo que hacemos noche tras noche. Muchas gracias, que estén muy bien. Saludos a los que no logré saludar. ¿Sí? Feliz noche.